Desde que tengo uso de razón, mi padre y mi tío no se hablaron. Nadie supo exactamente el por qué. Lo cierto es que de nuestra familia son los únicos dos parientes que no tienen diálogo alguno. Mi madre se lleva muy bien con la esposa de mi tío y de la misma manera mis hermanos con ella, como todos los primos y entre nosotros. En las reuniones familiares, entre tíos, abuelos, primos y padrinos, todo está bien. Pero ellos dos esquivan el saludo. Era una enemistad de la que todos sabían. Nadie hablaba, pero lo llevaban de manera invisible. Mi padre, Carlos, y mi tío Roberto. Delante de Carlos no se hablaba de Roberto. Asimismo, delante de Roberto no se hablaba de Carlos. Norma establecida entre todos los miembros de esta familia. Casi sin decirlo, todos teníamos bien en claro no hablar sobre ellos ni buscar alguna conversación que los involucre entre ambos. No se insultaban, ni se hablaban. Era como una especie de guerra fría. Casi podríamos decir como si fueran una pareja de ex, fingiendo que el otro no existía. Aquella disonancia entre ellos era tan normal para nosotros que se nos hizo costumbre. Por lo menos, desde que tengo uso de razón ya era así. Nunca en mi vida vi a mi tío y a mi padre hablarse, ni para un permiso. Cuando comencé a trabajar a los 18 años, cosas extrañas comenzaron a pasar en casa. Fue tan de a poco que costó darnos cuenta. Las cosas se rompían con más frecuencia. Las discusiones entre mis padres eran más comunes y estaban de tan mal humor que a veces se desquitaban conmigo, como si yo tuviese la culpa. Siempre resté importancia a esos problemas. Trataba de pasar el menor tiempo posible en casa y listo. Entre el trabajo, los amigos y la casa no estaba en una edad como para pensar en problemas. Hay señales que nos hacen prestar atención, y fue allí donde noté que algo había en mi hogar. Un día, en mi trabajo, pasé cerca de una oficina a dejar unos papeles. La administrativa que me estaba por atender me pidió que me esperara, así que salió por unos minutos. No esperé mucho, ciertamente, unos 5 o 6 minutos. Cuando ella regresó, realicé mi gestión, pero ella observó su escritorio con una expresión algo extraña. Supuse que me iba a acusar de que faltó algo de su oficina, pero no era eso. Tomó un vaso con agua. Era de vidrio y traslucía contenido. Contenía una gran cantidad de burbujas, como todo vaso de agua que queda abandonado. Estaba bien cuando me fui, me dijo. Me encogí en hombros y reí con nervios. No sabía qué decirle. Tampoco entendía qué significado tenía eso. Entonces ella me dijo que yo dejé esas burbujas porque estaba cargado. Le respondí con un chiste de mal gusto y me fui de allí. La chica quedó enojada conmigo y no habló nunca más, pero no me importó. En casa, le conté la situación a mi madre. Lo hice en forma de chiste, pero a ella no le causó tanta gracia. Dijo que mi compañera de trabajo debía tener algo de razón y reflexionó que estaba discutiendo mucho con mi padre. Una hora después mi padre llegó a casa y al instante comenzó a dolerme la cabeza de una manera como si hubiese estado estresado todo el día.
Ayer recordé lo del vaso de agua y las malas energías. Ya no me lo había tomado con tanta gracia. Fui en busca de un vaso de agua, lo dejé en medio de la sala y tal como lo dijo la chica, en cuestión de 30 minutos el vaso volvió a quedar burbujeante. Me deshice del agua, limpié el vaso y me fui a mi habitación. Los gritos de mis padres comenzaron de nuevo y por algún motivo mi madre tuvo que usar mi historia del vaso con agua del trabajo para ganar la discusión. Salí de casa para no meterme en problemas por sus discusiones. Mientras di una vuelta, un perro se cruzó en mi camino. Me observó de manera intimidante, bloqueando mi paso. Luego comenzó a gruñirme, me ladró, pero al tratar de ignorarlo, me tiró una mordida. Saqué la pierna a tiempo porque casi me la muerde. Una mujer llegó a tiempo y a lo sujetó. Era la dueña. Me pidió disculpas, incluso me dijo que jamás había atacado a nadie, que quizás era el perfume que empleaba o algo por el estilo. Ya la cosa se ponía seria. Algo pasaba en casa y debía averiguarlo. Tras hablar con algunos amigos sobre esta situación, llegaron a la conclusión de que había malas energías en casa. Se plantearon varias hipótesis, aunque entre ellas la más ignorada, pero que me llamó más la atención, fue la brujería. Por algún motivo oír la palabra brujería me trajo la imagen de mi tío. No sé cómo explicarlo. Fue como si alguien me hubiese metido esa idea en la cabeza. Logré contactar con una persona del barrio, alguien de quien si bien nunca confié, la situación me obligó a hacerlo. Era un sujeto de aspecto muy desalineado y causaba cierta repulsión, pero tras conocerlo, me di cuenta de que era alguien con un corazón muy noble. Me dirigí a él planteándole mi problema, pero ni me dejó terminar de hablar. Me hizo una limpia porque según él, yo estaba muy cargado. Me pidió que me quitara la remera y el pantalón. Se me hizo algo extraño, por lo que estaba en guardia por si tenía que golpearlo o irme. El hombre me notó tenso y me platicó lo que tenía que hacer conmigo. Bebía algo de tequila y lo escupía en mi cuerpo, y también fumaba un habano, pero liberaba el humo sobre mi piel. Realizaba algún tipo de rezo como si le hablase a algún santo. No pregunté a quién. La verdad que estaba tan tímido que no me atrevía a hacerlo. También pasaban unas hojas de ruda por todo mi cuerpo. Dijo que ahuyentaría las malas energías. El proceso se me hizo un poco largo, ya que no estaba tan convencido. Solo quería que terminara para irme de una vez por todas. Cuando culminó, me sentó para hablar tranquilo. Me dijo que había una fuerte disputa familiar que estaba dañando a todos en ese alrededor. Claramente se trataba de mi padre y también de mi tío. Pregunté si había brujería y me afirmó que sí. Le di los nombres de mi padre y de mi tío, además de sus fechas de nacimiento. Si hay algo que me llamó la atención de ese hombre, es que en todo momento se comportó sin sorpresa alguna, incluso cuando se enteró de la brujería, aunque cuando los observó a los dos en su videncia, los ojos casi se le escapan del rostro. El chamán afirmó que tanto mi padre como mi tío se lanzaban brujería el uno a otro, a diestra y siniestra, y que a su vez
Se protegían sabiendo lo que hacía el otro. Era algo así como una guerra espiritual. Esto no va a terminar hasta que se mueran los dos, dijo el chamán. Ni siquiera con que muera uno, y aún así van a pagar quienes los rodean. Por lo que explicó el santero, ambos le estaban dando un uso exclusivo a la brujería, manipulando energías más fuertes de las que podían soportar. Le pregunté al chamán si había algo que se pudiese hacer para arreglar todo este asunto, pero según él estaba difícil. Podía santiguarme a mí, pero tendría que visitarlo constantemente. Lo mejor era irme de esa casa. De todas formas, el resto de la familia cercana se iría perjudicando, y de manera indirecta algo nos iba a pasar a todos. O solucionaban su disputa, o todo se iba al diablo. Y créanme que si no hubiese conocido a estos dos, no les habría apostado nunca a una reconciliación. Me dirigí a casa. Al salir de aquel lugar, sentí una paz tan revitalizante como nunca en mi vida. Incluso la respiración era distinta. Sentía que flotaba en lugar de caminar. Todos mis sentidos estaban relajados, mi mente tranquila, mis pensamientos en paz. Aquella limpia fue más efectiva de lo que yo pensaba, y se notó más cuando salí a la calle. Pero lo bueno dura poco, porque al llegar a la casa se acabó. La garganta se me anudó, el ambiente se sentía pesado, húmedo, incómodo, que al final terminé entendiendo cuando el chamán me dijo que tendría que asistir con él muy seguido. En cuanto me cruzo con mi padre, este me observa de una manera muy acusadora. Me puse nervioso porque venía de la casa del chamán. «Tienes un olor raro», dijo mi padre. «¿A qué?», le pregunté. Y recordé la ruda y el tequila y eso me hizo ponerme nervioso. «¿A que te revolcaste en la tierra?», dijo mi padre. Ahí lo tomé con más calma, me relajé, y en cuanto tuve un momento para hablar con mi madre, sin la presencia de mi padre, le conté lo que me pasó. Esperaba que ella me creyera debido a nuestra conversación con lo del vaso de agua, pero lejos de eso, me dijo de todo menos que era lindo. Básicamente me rezongó por ventilar mis problemas, y que estaba menso. Me encerré en la habitación sin querer perder más el tiempo. Solo pensaba que a veces las personas no se quieren dejar ayudar, y mi madre era una de esas. Le gustaba quejarse, pero no tomar acciones, y yo con 18 años lo tenía claro. Los días fueron pasando, el ambiente era cada vez peor. Con mi madre no tocamos más el tema y la relación se volvió muy fría. Casi parecía un desconocido en casa. Tuvimos un corte de luz justo en la noche, porque curiosamente se nos quemaron unos cables en el interior del hogar. Y allí estaban mis padres a los gritos. Mi madre reclamándole que hizo mal la instalación eléctrica, y mi padre respondiendo con insultos de todos los colores. En un momento, mientras mis padres discutían y yo aguardaba en la habitación, escuché la puerta del baño azotarse. Solo éramos 3 en la casa y no teníamos mascotas. Aquel sonido fue tan aterrador que incluso mis padres dejaron de discutir. Salimos a ver qué pasó.
No había nada que pudiese explicar qué estaba pasando, aunque mi padre se veía realmente asustado. Sujetaba la linterna con temblores, como si verdaderamente tuviera una idea de quién fue el que cerró la puerta. Luego de varias horas de trabajo, mi padre arregló el tema de la energía eléctrica. Cenamos algo improvisado por las altas horas de la noche, aunque mi padre era una tumba. Nunca lo había visto tan callado en mi vida. Al otro día, mi padre amaneció con vómitos. Lo curioso es que vomitaba sangre. Luego de que se sintiera mejor, lo encaré y le dije la verdad. Le expliqué que ya sabía todo sobre la brujería de él y su hermano y que debían terminar con eso de una vez por todas antes de que les pasara algo. Mi padre se enojó conmigo, supuestamente porque le reprochaba cosas cuando no se sentía bien. Era como si no quisiese admitir la culpa. Recuerdo que discutimos en el baño mientras limpiaba las manchas que había dejado por ese malestar, cuando de repente el espejo del botiquín se quebró. Parecía arte de magia. Simplemente mientras discutíamos se escuchó el cristal rajarse en varios trozos. Perdí la paciencia. Estaba preso en una mezcla de miedo y furia. Le señalé el espejo remarcándole que eso era su culpa y que si algo nos pasaba a nosotros todo sería culpa de él. Por un momento sentí que él era un niño pequeño al que yo le regañaba. Los siguientes días fueron de mal en peor en la casa. Era imposible estar ahí dentro, pero sucedió algo que nos dejó pálidos a todos. Mi abuela, la mujer más sana de la familia, sufrió un infarto. Nadie lo podía creer. Simplemente sucedió. Aún así, estaba en el hospital estable, pero tuvo suerte de sufrir el infarto en medio de la calle, con gente que la pudo asistir, y una ambulancia acudió casi al instante. En el hospital se generó una reunión familiar. Casi toda la familia estaba allí. Era mi abuela materna, madre de mi tío y de mi padre. Por supuesto, mi tío también acudió, y como de costumbre se ignoró con mi padre. Al ver a mi tío solo pude responsabilizarlo del infarto de mi abuela. No tenía certezas de que tuviese algo que ver, pero preferí asumir que sí, porque me parecía lo más lógico. Llamé a mi tío, lo reuní con mi padre y les dije la verdad a ambos. El resto de la familia enmudeció al ver cómo hablaba con ambos al mismo tiempo. Les dije que sabía de la brujería y que se atacaban entre sí. Ninguno de los dos eran capaz de mirarse a los ojos, pero lo hicieron cuando les hice entender que ellos dos eran la razón de que la abuela estuviese internada. Mi padre comenzó a llorar. Aquel hombre de hierro rompió su orgullo. Los demás observaron y desaparecieron. No quisieron saber nada con esta situación. Mi tío mantuvo la compostura y se alejó un momento. Momentos más tarde, veo a mi tío por primera vez, cómo se acercó con mi padre para hablar. Los observé de lejos cómo dialogaban. Mi padre amagó a abrazarlo, pero mi tío se retiró y le ofreció la mano. Fue como decirle, acepto la tregua, pero no tanto. Se dieron la mano e hicieron las paces. Mi padre no me contó nada al respecto, aunque se veía mucho más tranquilo.
Esa misma noche mi abuela fue dada de alta como si no le hubiese pasado nada. En la casa, las cosas comenzaron a fluir mejor. Mi madre ni siquiera le preguntó a mi padre qué fue lo que pasó con su hermano. No se atrevía a hacerlo. A los pocos días visité al chamán, ya que si bien todo iba mejor me sentía muy agotado, como si algo me drenara la energía. El chamán me realizó otra limpia y lo puse al tanto de todo. Le dije que estaba feliz por mi familia, aun a pesar del incidente con mi abuela. Mi padre y mi tío lograron dejar sus diferencias a un lado. Sin embargo, el chamán no se vio tan convencido. Dijo que el daño estaba hecho, no se podía reparar así de fácil. Hizo otra evidencia sobre ambos y allí lo vio todo. Lo que está podrido, dijo el chamán. Si bien ambos se dejaron de hacer brujería entre sí, dijo que se habían agotado mucho entre ellos. Solamente detuvieron el mal, pero el daño ya estaba hecho y no había vuelta atrás. Me sentí realmente angustiado por sus palabras. Le pedí consejo, pero me dijo que no había mucho que hacer. Lo único que estaba a mi alcance era portarme bien y apoyar a mi familia, que al menos ya no iban a salir dañadas las personas a su alrededor, pero que ellos ya estaban con un pie del otro lado. Cerca de 6 meses después, un 11 de mayo, mi padre cayó de las escaleras y se rompió el cuello perdiendo la vida en el acto. Con mi madre no lo podíamos creer. Nos tomó por sorpresa. Luego nos confirmaron que sufrió un pico de presión y que por eso perdió el conocimiento. Todos acudimos al funeral, incluso mi tío. Fue muy incómodo verlo ahí. No se veía realmente triste, pero tampoco nada cómodo. Al menos mostró respeto. Si no habría asistido, habría pensado que le volvió a hacer brujería a mi padre, pero su presencia lo descartó. Tan solo 2 meses después, le llegó la hora a mi tío, el mismo día, pero 2 meses después, o sea, un 11 de julio. Nos llamaron a casa para avisarnos que mi tío murió en un accidente de tránsito. Perdió el dominio del volante al sufrir un infarto y se dio de lleno contra una columna. Las circunstancias fueron parecidas que con la de mi padre, un evento de salud repentino en el momento menos indicado. La familia volvió a estar de luto, en especial mi abuela. La pobre perdió a sus 2 hijos en tan solo 2 meses. Aún tenía 2 hijos más, pero el estado de ánimo no la ayudó, sin contar con que ya llevaba viuda 9 años. Poco después del funeral de mi tío, mi abuela comenzó a desmejorar. Perdió el apetito, dejó de cuidarse, no salía de la cama y perdió mucha su motricidad. Fue como si su salud se desintegrara de la nada. Luego comenzó con serios problemas de memoria. Olvidaba su nombre por momentos y decía que hablaba con mi padre y con mi tío. No sabía si pensar que solo era un delirio o que de verdad podía verlos, por lo que no indagué mucho en ese aspecto. Inevitablemente, el 11 de septiembre de ese año, perdió la vida. Nunca supimos si el número 11 tenía algún tipo de significado, pero lo cierto es que los 3 murieron el mismo día.
Cuando llegó el 11 de noviembre, con mi madre pasamos un muy mal día, esperando lo peor. Aguardamos una llamada de alguien más que hubiese sufrido algo, pero no pasó. Todo quedó allí. Una rivalidad de la que nunca supimos el motivo terminó no solo con la vida de ambos, sino también con la de mi abuela. A veces, uno debe de entender que la vida es muy corta como para perder el tiempo en pelear. Lo mejor es disfrutarla. Brujería entre hermanos. Historia de terror escrita por Pablo Rojas, relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las voces de lo desconocido. Te desea buenas noches.